Imagina el mundo en ebullición, repleto de alianzas misteriosas entre naciones, giros políticos y un sentimiento constante de que algo grandioso está a punto de suceder. Ahora piensa en la profecía de Daniel, que ha atravesado siglos y ha mantenido intacto un enigma sobre reinos que surgen, ascienden y caen, hasta que llegue el fin. ¿Será que las 10 naciones del tiempo del fin ya están levantándose a nuestro alrededor? Prepárate para entender las profecías descritas en el libro de Daniel. La primera visión de Daniel. Daniel vivía en el exilio, en medio de los desafíos de una tierra extranjera. El pueblo de Israel había sido conquistado por Babilonia, y muchos hombres sabios, incluyendo a Daniel, fueron llevados allí. Aún así, el Señor seguía hablando. Dios no se limitaba a las circunstancias difíciles de ese pueblo. Un día, Daniel fue a dormir y tuvo un sueño que venía directamente del Creador. Eso no era fruto de su imaginación ni de preocupaciones cotidianas, sino una revelación completa sobre el futuro. El sueño, al parecer, llegó porque tal vez, si Daniel estuviera despierto, podría intentar refutar o razonar sobre los eventos que veía. En sueños, generalmente aceptamos las cosas como son, y cuando él despertó, la visión continuó, como si aún tuviera los ojos cerrados. Fue tan real que Daniel agarró algo para escribir y anotó todo. Hoy, gracias a ese acto, tenemos en las Escrituras una ventana a los planes divinos. En ese sueño, Daniel se vio frente a un mar agitado por los 4 vientos, viniendo de todas direcciones. Y de repente, surgieron 4 animales extraños, bestias poderosas que simbolizaban reinos. Sabemos, por otros pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, que estos animales representan imperios humanos que se levantarían a lo largo de la historia y que, de alguna manera, tendrían conexión con el pueblo de Dios y con la Tierra Santa. En esa época, Daniel no tenía todos los libros de la Biblia que tenemos hoy, pero, aún así, buscó la interpretación directamente del ángel que apareció en su sueño. La extraña serie de animales. Los primeros 3 animales que Daniel vio eran notablemente diferentes entre sí. El primero parecía un león con alas de águila, el segundo un oso gigantesco y el tercero un leopardo con 4 cabezas y alas. Cada uno tenía su característica propia, pero ninguno llamaba tanto la atención como el 4.º animal que surgió después. Este, según las palabras de Daniel, era terrible y espantoso, con dientes de hierro y garras de bronce, devastando todo a su alrededor. La Biblia revela, en Daniel y también en el libro de Apocalipsis, que la aparición de estos reinos tendría impacto sobre Jerusalén y todo el contexto de la historia sagrada. El tiempo fue pasando, siglos se sucedieron, pero la profecía permanece viva. Vemos imperios surgir y desaparecer. Buscamos entender cómo estas bestias encajan en las naciones modernas o en eventos políticos que se repiten de manera cíclica en nuestra sociedad. En la visión de Daniel, estos reinos humanos serían transitorios, a pesar de todo poder. Uno surgiría después del otro, dejando rastros de conquistas y destrucción hasta ser reemplazado. Habría, sin embargo, un reino final, diferente de todo lo que se ha visto. Daniel nota que el 4.º animal, además de todo el poder, tenía cuernos, 10 cuernos para ser exactos, y luego un pequeño cuerno que crecería y derribaría 3 de los otros 10. Ese pequeño cuerno hablaría con arrogancia, blasfemaría contra Dios y perseguiría al pueblo fiel. Solo después de eso vendría el tiempo en que el juicio de Dios ocurriría, llevando todo a un desenlace impresionante. El paréntesis del sueño y el gran cambio de escena. Lo curioso es que el sueño de Daniel cambia totalmente a mitad de camino. Si al principio estamos frente a bestias aterradoras que emergen del mar tempestuoso, después el escenario sube a los cielos. Surge el anciano de días, figura que representa al propio Dios, sentado en un trono de fuego con millones de ángeles alrededor, listos para ejecutar sus órdenes. Frente a él se abren libros, como si Dios estuviera leyendo registros para anunciar un veredicto sobre todas las naciones. En ese segundo momento, Daniel también ve a alguien como el Hijo del Hombre, que se acerca al anciano de días, rodeado de nubes de gloria.
recibe un reino eterno que jamás será abalanzado. Esa figura es Jesús, y lo sabemos porque en los Evangelios él mismo se autodenominaba Hijo del Hombre. Era el título que más le gustaba usar. Él anunciaba que un día vendría sobre las nubes, con poder y gran gloria, y todos lo verían. Esta transición de monstruos terribles a la escena majestuosa del cielo es emblemática. El caos surge de abajo, del mar revuelto, símbolo de la humanidad desordenada e influenciada por fuerzas sombrías, mientras que la solución eterna viene de arriba, de las nubes celestiales, con el propio Dios al mando. Conexión con el Apocalipsis. Daniel por sí solo no comprendía el alcance de todo lo que estaba viendo, pero más tarde el apóstol Juan, en Apocalipsis, escribió detalladamente sobre una bestia final que reuniría características de todos los animales anteriores. Tendría partes de león, oso y leopardo, exhibiendo 10 cuernos, y de ese conjunto surgiría un cuerno especial, un poder único y perverso que se levantaría para oponerse a todo lo que es santo. En Apocalipsis, Juan menciona que ese gobernante final, identificado con el término anticristo, aunque la palabra aparece en otras cartas, es el mismo personaje, asumiría un control global. Habría entonces un momento de gran tribulación y persecución, principalmente a los que permanecieran fieles a Dios. El tiempo de la gran angustia sería de 3 años y medio, descritos, en algunos pasajes, como 42 meses o 1260 días. La profecía alerta que, en ese periodo, las personas tendrían que poseer una señal para comprar o vender. Sin esa señal, muchos cristianos elegirían resistir, incluso si sufren. Ese gobernante, que se autoexaltaría en lugar de Cristo, planea cambiar leyes, calendarios e incluso la cuenta de los días, algo que ya se ha intentado en el pasado. Es aterrador, pero la Biblia asegura, la soberanía final no es de ese hombre, sino del Señor. La interpretación tradicional y sus desafíos. Desde la antigüedad, muchos cristianos y estudiosos de la Biblia intentan entender cuál sería la identidad de estos animales. En un primer análisis, las personas identificaron a las bestias de Daniel 7 con los reinos de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Relacionaron al león con Babilonia, al oso con Persia, al leopardo con Grecia de Alejandro y al cuarto animal con Roma. Esta interpretación tuvo sentido por mucho tiempo, pues aparece en Daniel 2, en la estatua soñada por Nabucodonosor, símbolo claro de esos 4 imperios. Sin embargo, algunos puntos no encajan perfectamente cuando se comparan con los detalles de Daniel 7. La referencia a 10 reyes simultáneos, por ejemplo, no corresponde a ninguna fase de la antigua Roma. Además, Daniel recibió la revelación cuando Babilonia ya estaba a punto de caer y Persia se acercaba. Por lo tanto, la visión indicaba acontecimientos futuros, no algo que ya estaba en curso. Aún está el versículo que dice que 3 animales perderían su dominio, pero continuarían existiendo después del juicio del cuarto. Babilonia, Persia, Grecia y Roma, al ser subyugadas, dejaron de tener fuerza. Entonces muchos creen que Daniel 7 no se refiere solo a la era antigua, sino a algo que se desarrollará más adelante, en los escenarios que preceden al fin, el cuarto animal y el imperio final. La clave para descifrar toda la profecía está sobre todo en el cuarto animal. Está descrito con mucho más detalle que los 3 anteriores. Esto denota su importancia. Sabemos por Apocalipsis que ese último reino tendrá 10 gobernantes, y de medio de ellos surgirá el anticristo, el famoso pequeño cuerno, que crece y arranca 3 de los otros. Es cierto que ninguna nación actual encaja perfectamente en tal descripción. Sin embargo, las Escrituras dejan claro que al final habrá un poder mundial, comandado por un dictador que perseguirá a los santos de Dios, intentará imponer marcas, controlar la economía, y quien no se someta pagará un precio alto. Se trata, en la visión bíblica, del mayor régimen de terror jamás visto, pero también del último. Y cuando caiga, vendrá la restauración definitiva y el gobierno de Cristo.
el león, el oso y el leopardo. Una teoría moderna es que estos tres primeros animales representan otros grandes poderes históricos o actuales que de alguna forma lidian con la Tierra Santa y con el pueblo de Dios. Algunos especulan que el león con alas de águila podría aludir al antiguo Imperio Británico, que tuvo control sobre Palestina justo después de la Primera Guerra Mundial y de alguna manera se involucró con la fundación del Estado de Israel. El águila podría simbolizar a la nación estadounidense, que muchas veces actuó en conjunto o como aliada del Reino Unido. Ya el oso, según esta línea de razonamiento, tendría relación con Rusia, país históricamente representado por un oso, notorio por su extensión territorial y su política de fuerza. También se señala la participación rusa en asuntos de Oriente Medio, indicando su creciente influencia en esa región. Para el leopardo, algunos teóricos defienden que podría surgir un poder viniendo del sur o del este en relación con Israel, tal vez involucrando naciones árabes que, unidas, tengan 4 cabezas o 4 líderes. Son conjeturas, pues aún no vemos claramente ese escenario formado. Pero el texto bíblico indica que cuando ese reino aparezca, tendrá un impacto gigantesco en el desarrollo de la historia. El pequeño cuerno y el anticristo. Las profecías de Daniel y Apocalipsis apuntan a la figura de un individuo que se levantará en lugar de Cristo, pero siendo contra Cristo. La palabra anti no significa solo ser contrario, sino también sustituto, alguien que desea ocupar el lugar que no le pertenece. Esa persona será el ápice de la rebelión contra Dios, unificando poderes políticos, económicos y religiosos. Hablará grandes cosas, cambiará tiempos y leyes, y realizará señales que engañarán a mucha gente. Sin embargo, su gobierno tendrá un plazo limitado. La Biblia habla de 3 años y medio para ese periodo de opresión intensa. Pasado ese tiempo, Dios intervendrá. Los libros frente al trono del anciano de días serán abiertos, y la sentencia caerá sobre esa bestia final, destruyéndola de una vez por todas. El juicio del anciano de días. La escena cambia completamente cuando Daniel levanta los ojos y ve el tribunal celestial, dejando atrás las imágenes sombrías de los reinos en conflicto. De repente, todo se ilumina, y frente a él surge el anciano de días. Su descripción difiere de cualquier monarca terrestre, pues se revela con una dignidad superior a todo lo visto. El cabello blanco, como la nieve, recuerda pureza y sabiduría infinitas, y el trono dotado de ruedas transmite la idea de que su poder no está limitado a un solo lugar. Frente a él, millones de ángeles están atentos a cada orden, listos para cumplir su voluntad en cualquier dimensión de la existencia. Desde la base de ese trono majestuoso corre un río de fuego, símbolo de un juicio implacable y al mismo tiempo purificador. El fuego, en la Biblia, se asocia frecuentemente tanto con la presencia de Dios como con el juicio contra todo lo impuro. Consume el mal, pero refina a aquellos que buscan la rectitud. Esta figura transmite la percepción de que nada escapa a la mirada del Creador, que sonda cada corazón y evalúa cada acto cometido a lo largo de la historia. Nada permanece oculto ante sus ojos. Daniel percibe que los libros son abiertos frente al anciano de días. Estos registros celestiales guardan cada acción, cada palabra y cada intención oculta. Todo se expone en la presencia divina. Injusticias, crueldades y actos de arrogancia que pasaron impunes entre los hombres, ahora se vuelven visibles ante aquel que es absolutamente santo. Es imposible concebir cualquier tipo de defensa humana capaz de anular lo que está escrito en las páginas eternas. Si las naciones, en sus imperios, fueron capaces de grandes conquistas, ahora descubren que hay una autoridad suprema que analiza cada detalle de sus gobernantes y de sus sistemas. Ninguna excusa puede disfrazar la realidad ante ese tribunal. Para quien sufre injusticias y se siente abandonado, esta visión trae consuelo. El sueño de Daniel revela que hay un juez por encima de todos, cuyas decisiones son perfectas y no se someten a sobornos o distorsiones. Ese juez no depende de testigos falibles ni de promotores humanos.
Conoce tanto las acciones externas como las disposiciones internas. Cuando decide actuar, lo hace con precisión absoluta. Esa certeza proporciona aliento a aquellos que se preguntan si el mal prevalecerá para siempre. La profecía asegura que la maldad de los reinos temporales no dura ante la soberanía divina. Al mostrar al anciano de días, el texto también confirma que el tiempo pertenece al Creador. Su cabello blanco no indica debilidad, sino eternidad. Él contempla, desde el principio de los siglos, todos los acontecimientos y prevé cada resultado. El tribunal que se forma en el cielo no es solo un evento puntual, sino la consumación de todo lo que Él ha venido acompañando a través de las eras. Cuando finalmente Él se sienta para juzgar, significa que llegó el momento predeterminado para poner fin a las fuerzas que se levantaron contra la verdad y la justicia. El cuarto animal, tan aterrador en la visión de Daniel, simboliza un poder inmenso que parecía invencible, pero ante ese tribunal no hay chance de fuga. Las garras y los dientes poderosos se vuelven inútiles ante la voz que ordena la caída definitiva del reino maligno. Las blasfemias del líder tiránico, el abuso contra los fieles, las alteraciones en leyes y calendarios, todo eso está listado y confrontado con la santidad incuestionable del juez. El río de fuego, antes solo contemplado, ahora cumple su función: juzgar y eliminar lo que no se armoniza con el carácter de Dios. En ese escenario, todo el dominio opresor se reduce a la insignificancia. Los libros que estaban abiertos confirman la validez del castigo. El resultado final, descrito en lenguajes simbólicos, apunta a la aniquilación completa de las estructuras que promueven el mal. Así como el fuego consume la paja, el poder del juez consume la arrogancia de los reinos orgullosos. En ese instante, Daniel comprende que, por más peligrosos que fueran los gobernantes humanos, aún mayor es el poder divino, que coordina cada etapa de la historia y reserva el fin apropiado para cada imperio que se aleja de sus principios. Es importante notar que la visión del anciano de días no aparece para causar pavor en los siervos de Dios, sino para confortarlos. El mismo fuego que aniquila el mal es el que purifica los corazones que aman al Creador. Por lo tanto, no hay razón para que los fieles teman tal tribunal. En cambio, sienten esperanza de ver toda mentira revelada y toda injusticia corregida. Mientras muchos se preguntan si habrá un día en que todo será puesto en orden, Daniel atestigua ese exacto momento, describiendo el ajuste de cuentas de todas las estructuras contrarias a la santidad. El juez se manifiesta desde lo alto. El juez se manifiesta desde lo alto, pero eso no significa distancia. Las ruedas del trono indican movimiento, como si Dios recorriera todos los rincones de la existencia. Ninguna nación queda fuera de su alcance. Ninguna época está más allá de su conocimiento. Su presencia trasciende las barreras de tiempo y espacio, y los ángeles ejecutores de su voluntad están siempre disponibles. Por esa razón, Daniel ve no solo la majestad del anciano de días, sino también la acción efectiva de los seres celestiales que, por su mandato, intervienen en el curso de los acontecimientos terrenales. La narrativa no deja duda. Cuando el juez actúa, la autoridad humana que se creía absoluta se vuelve impotente. Ni ejércitos numerosos ni tratados políticos logran oponerse al veredicto final. Ese trono flamígero asegura que la justicia divina no falla ni se retrasa. El tiempo de cada imperio ya fue determinado desde siempre, y cuando llega la hora de rendir cuentas, no existe acuerdo posible que revierta la sentencia. Es justamente eso lo que trae consuelo a quienes sufren en silencio. Saber que, en el momento adecuado, la voz de Dios resuena para juzgar y rectificar toda injusticia. Para quienes observan desde afuera, el escenario puede parecer espeluznante, pues la noción de juicio a menudo despierta miedo. Sin embargo, el mensaje aquí es que ese juicio ocurre para restaurar la verdad, poner orden donde reina el caos y reasumir de manera plena el gobierno que siempre fue de él. Ninguna institución humana será capaz de prolongar su existencia más allá de los límites establecidos por el Creador.
El lugar que cada uno ocupará en ese tribunal depende de cómo se relaciona con la voluntad del Altísimo durante su vida. Daniel, al contemplar ese destello del tribunal, siente en el alma el impacto de lo que ve. Todo es tan grandioso que apenas cabe en palabras. Él percibe que el caos de las bestias, por más impresionante que fuera, sirve como telón de fondo para destacar la soberanía celestial. El poder terreno parece inmenso hasta ser comparado con el fuego que emana del trono. El resultado es inevitable. La furia de los imperios se inclina ante la santidad de Dios. La belleza de esa escena está en la esperanza que proporciona. En medio de persecuciones, el pueblo de Dios puede sentirse pequeño, pero no está solo. Hay un plan invisible a los ojos naturales, pero real y definido. Esa convicción sostiene la fe de generaciones que, a lo largo del tiempo, enfrentaron reyes crueles y sistemas opresivos. Sabían, por causa de Daniel y otros profetas, que nada quedaría impune. Al mismo tiempo, quien actúa con rectitud encuentra refugio en los brazos de aquel que juzga justamente. Esta visión del anciano de días concluye, en parte, la cuestión sobre el fin del poder maligno. Muestra que, al surgir la hora exacta, no existe apelación. El pequeño cuerno, representación del gran opositor del pueblo santo, descubre que la omnipotencia divina derriba cualquier pretensión de gloria humana. El juez de los jueces, en su tiempo perfecto, hace cesar la tiranía. Más temprano o más tarde, todo poder terreno se enfrenta a esta realidad. No hay rincón en el universo donde se pueda esconder acciones que intentan afrontar al Creador. Él lo ve todo, y en el día determinado juzga con justicia impecable. Esta perspectiva nos hace reflexionar sobre dónde depositamos nuestra confianza. Mientras muchos se apoyan en estructuras temporales, Daniel nos recuerda que estas estructuras tienen un plazo de validez y serán pesadas en la balanza de la justicia absoluta. Aquellos que confían en Dios, sin embargo, esperan confiadamente el día en que todo mal será erradicado. Es en ese espíritu que cerramos la escena del tribunal, una invitación para alinear nuestro corazón con la santidad del anciano de días y encontrar, en ese fuego purificador, la certeza de que toda lágrima será secada en el momento final. El Hijo del Hombre que viene en las nubes. Después de contemplar el magnífico tribunal, Daniel registra una escena que cambia el enfoque del trono hacia alguien descrito como un hombre joven, que aparece en gloria indescriptible. Se acerca al anciano de días envuelto en nubes, señal de majestuosidad y procedencia celestial. Esa llegada espectacular no ocurre por fuerza humana, sino que es concedida por el Eterno. Ese personaje recibe dominio sobre todos los pueblos, tribus y lenguas. El texto lo llama Hijo del Hombre, nombre que se volvería emblemático siglos después. Aunque era común que muchos profetas se refirieran a hombres como hijos del hombre para resaltar la condición humana, aquí queda evidente que esta expresión encierra una verdad mucho más profunda. Ese Hijo del Hombre participa tanto de la naturaleza divina como de la humana. Se destaca en medio de un escenario celestial y al mismo tiempo lleva los rasgos de alguien que puede identificarse con la humanidad. Su venida en las nubes transmite la idea de que, aunque se presenta en forma humana, no está limitado como las personas comunes. Daniel lo ve recibiendo un reino eterno. Ese reinado difiere completamente de los imperios retratados en la primera mitad de la visión. Emergen del mar revuelto, simbolizando la agitación y la inestabilidad de los pueblos, y son figuras animales, cada una más feroz que la anterior. Ya el Hijo del Hombre se acerca por iniciativa divina, traído por el propio poder de las nubes, y no surge de un escenario tumultuoso. Su reino refleja paz y justicia, y no guerra y devastación. Avanzando en el tiempo, vemos que Jesús adoptó ese título repetidamente. Eligió llamarse a sí mismo Hijo del Hombre, despertando curiosidad entre sus contemporáneos. ¿Por qué no adoptar solo el título de Hijo de Dios? La razón está en Daniel. Al declararse Hijo del Hombre, hacía referencia directa a ese pasaje profético,
reivindicando para sí la posición de Mesías supremo, aquel que recibiría poder y autoridad de Dios para juzgar a las naciones. Cuando decía que el Hijo del Hombre vendría con poder y gran gloria, apuntaba a ese exacto momento descrito en la visión. En la noche en que fue arrestado, Jesús confirmó ser el Mesías ante las autoridades religiosas que lo interrogaron. Después de preguntar si él era el Cristo, el Hijo del Dios bendito, escucharon de él la afirmación, «Yo soy», seguida de la cita de Daniel, al mencionar que verían al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo con las nubes del cielo. Estas palabras escandalizaron a los líderes que no creían, pues vinculaban directamente a la persona de Jesús con el protagonista central de la profecía de Daniel. Esa revelación cambia completamente el panorama de cómo interpretar la historia. Si el Hijo del Hombre es el propio Cristo, entonces Él no solo participó en la creación del mundo, sino que vendrá a reinar sobre todo y todos, ajustando lo que esté corrompido. Esas mismas naciones representadas por los animales del sueño deberán someterse al rey que Daniel contempla en su visión. El poder desenfrenado que exhibían da paso al gobierno de aquel que no necesita violencia para asegurar su dominio. Es el Mesías, investido de toda autoridad, recibiendo del Padre las llaves de cada reinado terrenal y trayendo el fin de la era de opresión. Para el pueblo de Dios, ese aparecimiento trae ánimo. Significa que la historia no termina en la tiranía del pequeño cuerno, ni en el caos de las bestias que salieron del mar. Hay un objetivo final, que es la manifestación del Hijo del Hombre, con el propósito de asumir el trono que le pertenece. Todo lo que causaba temor en la primera parte del sueño se disipa cuando se desarrolla la segunda parte, evidenciando el verdadero centro de poder. La imagen de él llegando en las nubes también se relaciona con el hecho de que la propia nube siempre marcó la presencia de Dios en la trayectoria de Israel. Cuando el pueblo cruzó el desierto, una nube los guiaba de día. En el monte Sinaí, Dios se reveló en medio de nubes y truenos. Más tarde, en el monte de la Transfiguración, los discípulos vieron a Jesús resplandecer, y una nube los cubrió, recordándoles la majestad divina. Ahora en Daniel, ese símbolo reaparece, indicando que el Rey prometido viene en el mismo ambiente de gloria absoluta. Esto revela que su poder no se origina de pactos políticos, sino del cielo. Además de recibir un reino perpetuo, el Hijo del Hombre comparte ese gobierno con los santos del Altísimo. En otras palabras, concede a quienes lo siguen la honra de participar activamente en el gobierno que jamás tendrá fin. Ese es un punto clave. Al contrario de los grandes reyes terrenales que en general mantienen el poder en una élite restringida, él reparte con aquellos que se alían a su voluntad. El pueblo santo, por él redimido, recibe prerrogativas de reinar junto, convirtiéndose en coherederos de un reino basado en justicia. Tal concepto contrasta fuertemente con las monarquías humanas, marcadas por intereses egoístas. Esa coronación del Hijo del Hombre, sin embargo, no anula la autoridad del Anciano de Días. El plan de Daniel 7 deja claro que hay unidad entre Padre e Hijo. El poder que viene del trono eterno es concedido a Cristo, confirmando que Dios actúa en armonía para establecer su reino. Ese detalle resalta la distinción entre los métodos divinos y los métodos humanos. Aquí no hay disputa por el poder, sino una comunicación perfecta de autoridad y gloria. El Anciano de Días permanece como el soberano absoluto, y el Hijo del Hombre cumple la misión de traer ese gobierno al mundo. Para quienes viven el cotidiano, en medio de crisis y conflictos. Para quienes viven el día a día en medio de crisis y conflictos, la visión de ese reino es como un faro en la noche. Es la convicción de que no todos los sistemas políticos, por más corruptos que sean, podrán impedir el surgimiento de un orden superior. Incluso las persecuciones que intentan silenciar la fe no serán capaces de barrar la venida del Hijo del Hombre. Él vendrá, y cuando eso ocurra, será un acontecimiento incontestable, visible a todos los pueblos. La entrada triunfal del Hijo del Hombre garantiza que las puertas del infierno no prevalecerán contra aquellos que lo siguen.
Es la confirmación de que, aunque haya una última gran persecución, aunque haya un pequeño cuerno que intente anular la adoración al verdadero Dios, el gobierno final será del Mesías. Nada puede impedir el desenlace de Daniel 7, que culmina en el establecimiento de un reinado inquebrantable. Así, cada cristiano puede vivir anclado en esa seguridad, pues la victoria definitiva está asegurada. Podemos percibir que el momento glorioso descrito por Daniel repercute en todo el Nuevo Testamento. Jesús no solo cita, sino que refleja ese contenido en sus palabras sobre el fin de los tiempos, cuando dice que volverá sobre las nubes. El libro de Apocalipsis retoma esa misma figura, hablando del Rey de Reyes que vendrá a juzgar y reinar. Así, lo que Daniel vio en un destello profético se expande en los escritos posteriores, hasta llegar a la plena revelación del plan divino. Ese Hijo del Hombre es aquel que murió en la cruz y resucitó, pero no permanecerá oculto para siempre. Él regresa, sin sombra de duda, conducido por las nubes que simbolizan su dignidad. Y esa esperanza moldea toda la conducta de quien se apega al mensaje bíblico. Si el Hijo del Hombre va a regresar, si el Anciano de Días ya está en el trono, entonces no hay espacio para la desesperanza. Ese regreso no es especulación, sino promesa confirmada por el propio Jesús ante las autoridades que lo juzgaron. No retrocedió al afirmar su identidad, aunque conocía el costo inmediato de ello. En última instancia, esa convicción lo llevó a la cruz, pero también lo elevó por encima de todo nombre. Al contemplar al Hijo del Hombre viniendo con las nubes, Daniel anticipa lo que se convertiría en el mayor anhelo del corazón cristiano: ver al Señor nuevamente, consumando su obra redentora e instaurando el reino sin fin. Todo lo que era provisional dará paso a lo eterno. Todo dolor tendrá un término definitivo en la presencia de un rey que entiende la fragilidad humana, porque eligió experimentar la encarnación. Sin embargo, Él no es solo humano. Su gloria trasciende en ese momento final, revelando quién es: Dios hecho hombre, exaltado por encima de cualquier poder terrenal, trayendo la era de paz que los profetas anunciaron. Es la síntesis de la fe cristiana, prevista en las páginas de Daniel y confirmada en las promesas de Cristo. El lugar de los santos en el reino. Dentro de la revelación dada a Daniel, además del Anciano de Días y del Hijo del Hombre, hay una multitud que no puede ser ignorada: los santos del Altísimo. Esta expresión indica a todos aquellos que mantienen alianza con Dios, viven de acuerdo con sus principios y reconocen la autoridad del Mesías. Lo más extraordinario es que el texto deja claro que no solo el Hijo del Hombre recibe un reino eterno, sino que comparte ese gobierno con el pueblo fiel, al contrario de las monarquías humanas, en las cuales solo una familia disfruta del poder. En ese gobierno divino, todos los que pertenecen a Cristo se convierten en coparticipantes. El hecho de que los santos reciban autoridad para reinar retrata una completa inversión de valores en la historia humana. Mientras los imperios que surgieron a lo largo del tiempo se fundamentaban en el poderío militar y la ambición, el reino de Dios se caracteriza por la justicia y el amor. Esa participación de los santos no se basa en privilegios de clase o conquistas bélicas, sino en la gracia que el Altísimo concede a quienes siguen al Hijo del Hombre. Es una visión que combina la plena soberanía divina con la responsabilidad y la dignidad otorgadas a los fieles. Las Escrituras, tanto en Daniel como en Apocalipsis, refuerzan la idea de que los discípulos de Cristo gobernarán con Él en la renovación futura. Para quien lee tales promesas, surge la esperanza de que la historia no se cierra en el predominio de las potencias actuales o de cualquier régimen opresor. Existe un proyecto mayor en el que Dios y su pueblo gobiernan en armonía, sin las corrupciones que marcan los reinados terrenales. Esta perspectiva trae un profundo consuelo y también despierta compromiso. Saber que cada cristiano es, de alguna forma, un heredero del reino eterno, hace que la fe sea aún más viva. Esta realidad no es un sueño lejano o una ficción simbólica. La Biblia no describe el reinado de los santos como una hipótesis,
sino como algo que refleja la propia voluntad de Dios. Incontables imperios prometieron duraciones grandiosas, pero todos acabaron ruiniéndose. Por otro lado, el gobierno del Mesías, compartido con sus siervos, es perenne y no se limita a las fronteras de un mapa, porque trasciende las estructuras terrenales. Cuando se reconoce esta verdad, se comprende que la búsqueda de poder en este mundo es diminuta si se compara con lo que Dios ha preparado. El impacto práctico de la profecía. Una cuestión que frecuentemente surge es: ¿por qué darle tanta atención a estas visiones antiguas y profecías sobre el fin? No serían solo temas para entusiastas de la escatología o curiosidades teológicas. La enseñanza bíblica resalta que estos textos ejercen dos influencias fundamentales sobre la vida de quien cree: alimentan la esperanza y estimulan el compromiso con la santidad. La esperanza es el primer y más obvio resultado. Cuando se entiende que la historia camina bajo la dirección del Creador, dejando claro que Él intervendrá en favor del bien, los temores ante los conflictos presentes pierden fuerza. Guerras, crisis e inestabilidades pueden avalar estructuras, pero no desmienten el plan divino. Saber que el fin no está en manos de gobiernos humanos trae una confianza inquebrantable. Mientras muchos repiten: no sé dónde vamos a parar, el cristiano puede responder: sé en quién he creído y sé que existe un desenlace planeado por Dios. Sin embargo, no basta con tener esperanza sin reflexionar en la manera de vivir. Esa expectativa influye directamente en el día a día de quien sigue las Escrituras. El reino que se establecerá no es pasajero. Por lo tanto, conviene alinear nuestra forma de actuar con el carácter del Rey. No es una fuga de la realidad, sino el reconocimiento de que el verdadero rumbo del mundo está en manos divinas. Quien cree así no se esquiva de las responsabilidades inmediatas, sino que trabaja con confianza, sabiendo que sus esfuerzos no son en vano. Cada acto justo, cada decisión ética y cada elección coherente con el Evangelio se convierten en semillas para un futuro que ya está anunciado. La segunda implicación, tan esencial como la esperanza, es la santidad. Si la perspectiva bíblica muestra que los fieles reinarán al lado de Cristo, la preparación para esa autoridad divina pasa por un carácter moldeado por los estándares del propio Dios. No se trata de una exigencia arbitraria, sino de una transformación que capacita a cada discípulo para ejercer el gobierno celestial de manera responsable y coherente. Adobe Acrobat, your team's home base, collaborate within a shared PDF space. You've got your docs, your plans, your specs, and then invite the crew to build what's next. They talk up the teamwork, here's an updated render. They think that this design could be a contender. And when somebody wonders, what's the next step? AI helps you finish the rest. Bolts are tight, now your plan's refined. Run a smoother business when you're all aligned. Do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. Jesús enseñó que quien es fiel, en lo poco se volverá apto para recibir más. Ese principio se refleja en la vida de cada persona que anhela participar en el reino eterno. Las pequeñas elecciones cotidianas, la forma de lidiar con la familia, el trato dado a los desconocidos o la honestidad en las finanzas, todo eso refleja si alguien está apto para mayores responsabilidades. Es un entrenamiento para algo mucho más grandioso. El apóstol Juan refuerza esta idea al decir que todo aquel que espera la venida de Cristo se purifica a sí mismo. O sea, vivir con los ojos puestos en el regreso del Hijo del Hombre conduce a la búsqueda de la pureza, no como una carga legalista, sino como una respuesta de gratitud. Si el Altísimo, en su amor, invita a las personas a reinar en conjunto, vale la pena abandonar prácticas que contravengan esa vocación. Ante una promesa tan sublime, apegarse al pecado sería una tontería. Ese camino de santidad no se recorre de manera solitaria. El propio Espíritu Santo, habitando en el corazón de quienes creen, fortalece y guía en la dirección correcta. Incluso cuando surgen tropiezos, la gracia de Dios levanta y motiva a seguir adelante, confiando en el perdón que fue garantizado en la cruz. Así, la recta final no se alcanza por perfección humana, sino por dependencia del Padre.
que moldea a los hijos para el momento en que se unirán al gobierno de Cristo. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad en conocer estas verdades. Esperanza y santidad no son conceptos abstractos, sino dos pilares que sostienen la fe de quien comprende el rumbo de los acontecimientos según lo revelado en la palabra. Al estudiar las profecías de Daniel y percibir cómo apuntan a algo mucho mayor que los imperios terrenales, el corazón encuentra sosiego, pues entiende que, incluso en medio de los avalos del mundo, hay una mano que dirige todo hacia un término justo, y al mismo tiempo despierta la urgencia de vivir en armonía con ese futuro que se acerca, purificando pensamientos y actitudes para que seamos encontrados listos cuando el reino llegue en su plenitud. Observando las señales. Cuando miramos las noticias, somos tentados a caer en el desespero o en la rabia. Parece que la injusticia impera. Sin embargo, la profecía de Daniel recuerda que, detrás de los acontecimientos, hay una mano soberana que permite ciertos hechos y restringe otros. Las 4 bestias representan la agitación de las naciones, que surge de las aguas revueltas, pero la revelación también nos garantiza que todo tiene una razón dentro del plan divino. Hay un gran enfoque en la Tierra Santa. Es evidente que las potencias mencionadas se involucran de alguna forma con Israel. Históricamente, imperios que dominaron Jerusalén estuvieron en el centro de conflictos que moldearon a la humanidad. Es intrigante pensar que la tierra que Dios eligió para sí sigue siendo escenario de tensiones mundiales. Pero tiene sentido en el plan de las Escrituras. Allí, el Señor estableció su alianza y también anunció el regreso del Mesías, alianzas políticas y el levante final. La profecía sugiere que en los últimos tiempos surgirá una especie de bloque o unión de 10 naciones, simbolizadas por los 10 cuernos del cuarto animal. De ese conjunto vendrá el líder supremo que derribará a 3 reyes y se proclamará soberano. Muchos se preguntan si es alguna organización internacional moderna o aún una coalición que está por surgir. Por ahora no hay total claridad. Lo que podemos afirmar es que el escenario mundial se agita y en cualquier momento pueden surgir acuerdos que apunten a ese futuro profetizado. Las cuestiones económicas y el control del comercio también ocupan un lugar central. El sistema de compra y venta, según Apocalipsis, estará bajo dominio de ese gobierno que exigirá una señal para las transacciones. La tecnología actual ya ofrece medios para eso, aunque no debemos señalar sin pruebas algo específico. Lo que importa es que la palabra de Dios predijo hace siglos un control global unificado, algo impensable en la época en que Daniel recibió su visión. La persecución a los santos. El pequeño cuerno librará guerra contra los santos y les vencerá durante un cierto período. La Biblia habla de una gran tribulación, un tiempo de angustia como nunca hubo. Personas fieles a Dios serán presionadas para someterse a ese poder. Aquellos que resistan se verán en dificultades para comer, beber, trabajar o vivir. Algunos serán muertos, otros huirán, pero Dios sostendrá al remanente fiel. Es un panorama de sufrimiento intenso, pero limitado. El Señor determinó que esa fase durará 3 años y medio. La ira del anticristo no será eterna. El mismo Dios que todo controla llevará ese tiempo a término, encerrando el dominio del tirano. Cuando se completen los días marcados, vendrá el juicio definitivo sobre el cuarto animal, el triunfo final de Cristo. Para quien cree, el capítulo final de la historia no es de derrota. El Hijo del Hombre recibe el reino, y todos los imperios humanos que antes parecían invencibles son aplastados por la autoridad divina. El juicio ocurre, y la bestia, el anticristo, y todos los poderes que se aliaron contra el Altísimo son removidos del escenario. Es el fin de la rebelión y el comienzo de una nueva fase para la creación. La palabra dice que Cristo reinará, y ese reinado no tendrá fin. Es diferente a todos los reinos que ya existieron, pues no será sustentado por fuerza militar o manipulación. Será un reino de paz, justicia y amor verdadero. El mal habrá sido definitivamente juzgado.
No habrá espacio para dictaduras ni para orgullo humano. La gloria será únicamente de Dios, pero Él, por gracia, llamará a sus siervos para participar de su realeza. Nuestra postura ante la profecía, cuando paramos para analizar tantos detalles, podemos sentirnos sobrecargados. Sin embargo, la intención de las Escrituras es precisamente darnos claridad y confianza. Si Dios reveló a Daniel esos secretos, es porque desea que su pueblo viva en la expectativa saludable del retorno de Cristo. No es para caer en pánico o en teorías conspirativas desconectadas, sino para desarrollar una fe madura que discierne los tiempos. Ese discernimiento se expresa en amor y servicio, no en arrogancia. Si sabemos que los reinos de este mundo pasarán, no debemos depositar esperanzas ciegas en gobernantes terrenales. Al mismo tiempo, no vivimos en una burbuja. Actuamos con responsabilidad donde estamos, orando por quienes ejercen autoridad, pero recordando siempre que la última palabra viene del Anciano de Días. El cristiano como señal de esperanza. Vivimos en una época en que muchas personas dicen, no sé a dónde camina el mundo. Sin embargo, el cristiano apoyado en las Escrituras puede decir, yo sé, él camina hacia el encuentro con Cristo y hacia el establecimiento de su reino. Esa certeza se llama esperanza bíblica. No es optimismo vacío, sino la confianza en lo que Dios prometió. Esa esperanza nos distingue, pues no depende de las circunstancias. Aunque surjan noticias alarmantes, no somos consumidos por el miedo. Sabemos que hay un plan mayor en marcha y que al final el bien vencerá. Las puertas del infierno no prevalecerán contra el pueblo de Dios, e incluso si atravesamos luchas, serán pasajeras. Llegamos al fin de este viaje por las revelaciones de Daniel, pero no al fin de la historia que aún se despliega ante nuestros ojos. Cada uno de nosotros lleva la responsabilidad de escuchar esta alerta y reflexionar sobre nuestra vida. Si somos invitados a reinar con Cristo, ¿por qué no empezar a vivir como sus súbditos fieles ahora? Un día, todos los libros serán abiertos frente al trono de Dios. Nada quedará oculto, toda la verdad será expuesta, y cada acto será recompensado o juzgado. Que esa visión grandiosa nos despierte al arrepentimiento, al amor y a la entrega sincera al Señor, pues sólo así experimentaremos la alegría de participar en su reino eterno. Mientras las naciones y poderes se suceden, como las olas del mar en tempestad, el trono del Anciano de Días permanece inquebrantable. La profecía de Daniel indica que el culmen de la historia no será regido por leyes humanas, sino por el decreto divino. Aquellos que eligen andar por los caminos de Dios pueden enfrentar dificultades, pero tienen la promesa de una herencia que nunca perece. Así, cuando observamos la agitación entre los pueblos y las especulaciones sobre coaliciones y líderes mundiales, recordamos que, sobre todo, está el Altísimo, que conoce cada detalle y dirige todo para el cumplimiento de su voluntad. La invitación es que mantengamos esperanza y pureza de corazón. La esperanza de quien sabe que Cristo volverá en las nubes, y la pureza de quien desea vivir con dignidad ante Él todos los días. Que cada mañana sea una oportunidad para buscar más la santidad y la comunión con Dios. En ese proceso, el Espíritu Santo nos prepara para el gran y esperado día, en que veremos al Hijo del Hombre recibiendo dominio y honra, y nosotros, como santos del Altísimo, participaremos de su reino eterno. Esa es la razón por la cual la profecía de Daniel, aunque tan antigua, sigue viva en nuestros corazones. Pueden surgir nuevas naciones, bloques de poder, gobernantes astutos, pero al final el mar tempestuoso da paso a las nubes gloriosas, el miedo da paso a la certeza, y de todo caos emergirá la verdad suprema. El reino de Dios está más cerca que nunca.